tú, porque pues solo tú eres quien maneja tu hora, ¿verdad? Entonces es muy importante que la oración sea lo primordial, lo primero del día. Cada vez que nos da el Señor la oportunidad de abrir nuestros ojos, tenemos que aprovechar ese día y agradecerle al Señor por esa hermosa oportunidad que nos da el Señor, que es la oración. Cuando nosotros oramos, Dios se agrada. La oración es un arma fuerte contra el enemigo. El ayuno fortalece aún más. Con frecuencia la atadura del enemigo sobre nuestra vida solo se puede quebrar con ayuno y oración. Pareciera que algo tan sencillo no hiciera mucho, pero mi querido hermano y hermana, es así. La oración y acompañada del ayuno es un arma poderosa para resistir a Satanás. Y mira que si nosotros nos apoderáramos de todo lo que el Señor nos ha dejado acá en las Escrituras, y si supiéramos cuán importante es la oración, tendríamos todas nuestras batallas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades ya hubiesen sido quitadas. Porque cuando nosotros oramos, descargamos todo aquello que nos está preocupando, se lo entregamos al Señor y nosotros hacemos lo posible mientras que el Señor se encarga de hacer lo imposible. A menudo un simple ayuno de 24 horas es suficiente para quebrar toda atadura de Satanás sobre nuestras vidas. El ayuno con regularidad mantendrá al enemigo a distancia de nosotros y fortalecerá nuestra oración y nuestra comunión con el Señor. Es una manera de decir, cuando nosotros oramos y ayunamos, me niego a lo que más deseo y pongo a Dios primero en mi vida. El enemigo odia esto porque es una manera de resistirlo y vencerlo. Satanás también conoce las Escrituras, así que Satanás también puede intervenir en nosotros, en nuestra oración, en nuestro ayuno. Te invitamos a que hagas una oración lleno de amor, confiado en que el Señor obrará, en que esperes en las respuestas del Señor en aquellas oraciones. No es que digas, pero yo le oré hoy lunes al Señor porque me abriera, un ejemplo, una puerta de empleo, me diera la oportunidad de entrar a tal universidad, y pasa un mes y resulta que yo no pasé. Es decir, que el Señor no escuchó aquella oración, es decir, que el Señor no dio respuesta. Te quiero decir que cuando tú oras, debemos de orar para que se haga la voluntad del Señor, no para hacer mi voluntad, que es algo que también nosotros tenemos que entrar a meditar. Muchas veces cuando oramos queremos que el Señor haga lo que yo quiero, pero ¿quién sino el Señor para conocer qué es lo bueno y qué es lo que me conviene a mí? La oración es un arma poderosa que nos va a ayudar contra Satanás. Encontramos un ejemplo muy hermoso en Daniel. Él estuvo orando 21 días para recibir una respuesta del Señor. Y mira que cuando el Señor le dio aquella respuesta, el Señor se tardó en responder, o no el Señor, el mensaje, la respuesta de aquella oración duró 21 días, porque en el área espiritual hubo una lucha, porque Satanás interpuso para que esa respuesta, aquel clamor de Daniel fuese o llegase a donde él. Pero mayor fue el Señor, que envió a su arcángel Miguel para que llevara aquella respuesta. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 10, del versículo 12 al 13. Entonces mira, el Señor le respondió a Daniel. El Señor también te va a responder a ti, María, Luis, Janet, David, Álvaro, Nicolás. Dios responde nuestra oración, siempre y cuando esa oración vaya acompañada también de un ayuno. El ayuno es muy poderoso. Dispón tu corazón y tu tiempo para que hagas una ofrenda si sea corta. Si no puedes hacer un ayuno de 24 horas, toma un tiempo para ayunar, orar, alabar o adorar al Señor, y vas a ver que el Señor te responderá. Aunque Satanás se levante en contra, mira lo que hizo el Señor con Daniel. Envió su mensaje con sus ángeles y ese mensaje llegó. Tardó 21 días, pero durante esos 21 días Daniel oraba por aquel clamor. Daniel entró en aquella oración convencido de que el Señor respondería, y así lo hizo el Señor. Ten por seguro que ninguna oración que tú hagas con un corazón sincero, contrito y humillado
el Señor no la va a responder. Por el contrario, aunque se tarde esa respuesta a llegar, tenlo por seguro que vale la pena la espera. El Señor es fiel para su palabra. Mire lo que dice el Salmo 55, capítulo 17. Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué hermosa promesa que nos da el Señor. Por eso, aprópiate de estas palabras. Cuando nosotros oramos bajo la voluntad y la dirección del Señor, no importa que pasen días, no importa que pasen años, no importa el tiempo que pase, el Señor está obrando. Dios responderá a esa oración. Dios utiliza a sus ángeles para que lleven aquella respuesta, pero la respuesta del Señor es conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Así que cuando recibamos la respuesta de aquella oración, jamás cuestiones la voluntad del Señor. Si nosotros no oramos, tu dificultad se hace grande, tu problema se hace gigante. Por eso es importante que tú ores con fervor, con amor y convencidos de que el Señor dará la respuesta que más nos convenga a nosotros. Es muy importante que nosotros oremos conforme a la voluntad del Señor, no conforme a mi voluntad, mi querido hermano y hermana de Cristianos en la Gloria. Y mira lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Qué hermosa promesa que nos da el Señor. Entonces, la oración debe ir acompañada, mi querido hermano y hermana, de un ayuno, ¿verdad? De una ofrenda para el Señor. Y ante todo, si tú tienes una dificultad o tienes un problema y tú dices, yo no voy a orar más porque el Señor no me responde, porque entre más oro tengo más problemas, más dificultades, te quiero decir que aquellos problemas y dificultades se van a ensanchar, se van a engrandecer. Satanás aprovecha aquellas palabras que decimos de rebeldes y esa pequeña dificultad se vuelve en una tormenta. Si no oramos, la presencia del Señor no estará con nosotros, no tendremos su respaldo. Y nuestra quinta arma contra Satanás es la fe. Ten presente que el enemigo está siempre plantando minas terrestres delante de ti. No sabes dónde están porque son invisibles a la vista humana. La forma de evitarlas es caminar cerca de Dios y dejar que Él guíe tus pasos. Eso requiere fe. Mira lo que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Caminar en fe es una forma poderosa de evitar las trampas del enemigo. Es una forma de evitar aquellas minas que nos coloca Satanás al frente, como aquellas de que tú no puedes, tú no vales nada, tú eres hijo del Señor y siempre estás de caída en caída, de problema en problema, de dificultad en dificultad, te avergüenza, te acusa. Si tú aceptas todo aquello que Satanás te está colocando a través de aquellas minas, que tal vez no son visibles, pero que Él te está acusando, te está señalando y cada día te lo recalca, cada día te habla al oído y te dice eso, te quiero decir que mayor es nuestro Padre Celestial. Arriba está quien pelea por nosotros y Él está con nosotros siempre y cuando nosotros lo obedezcamos, leamos su palabra, estemos en aquella comunión, en aquella oración y seamos obedientes. Mira que estas 5 armas, mis hermanos, van entrelazadas entre sí. No puede ir una separada de la otra. Estas 5 armas son 5 poderosas armas en una sola. Una me conlleva a la otra. Por eso es muy importante que nosotros tengamos fe, que nos armemos, que seamos, mis hermanos, aquellos guerreros, que hay cosas que nosotros creemos que son imposibles, pero para Dios no lo son. Si yo estoy convencida de que el Señor me ama, de que Dios no me dejará en vergüenza, aquella fe me hará victorioso. La fe es aquello, mis hermanos, que nos alimenta día a día, que por más difícil que sea la situación, cuando yo leo la palabra del Señor, encuentro promesas
que solamente un padre como Dios nos puede dar a nosotros sus hijos, aún a pesar de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestras debilidades, aún a pesar de todos aquellos errores, de aquella rebeldía, de aquella desobediencia, de aquella falta de amor, de compromiso, de sujeción con nuestro Señor. Él no tiene en cuenta eso y nos bendice. Dios nos dice en su palabra que cada día nuevas son sus misericordias para con nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos fe, no importa la dificultad que tú estés pasando, no importa la prueba por la cual tú estés atravesando, Dios no te dejará en vergüenza. Dios te dará la victoria. Aférrate a cada promesa del Señor. Dios es tu Padre, tu Creador, y cuando Él ve que tú eres obediente, Él te lo demostrará, Él te respaldará, aunque muchos se hayan burlado de ti, aunque muchos te hayan señalado por todo lo que tú has tenido que pasar. Cuando yo tengo fe y sé que no importa cuántas veces me hayan señalado, no importa cuántas veces se hayan burlado de mí, yo sé que el Señor me dará la victoria. ¿Cuándo? No lo sé. Pero si yo no me detengo, si yo no me rindo, si yo no me quejo, si mis labios no se abren para cuestionar la voluntad del Señor, Dios me dará la victoria, porque Dios nos tiene por cabeza y no por cola. No importa la circunstancia que tú estés viviendo en ese momento, en este instante, recuerda que tú tienes un Dios vivo y de poder, que antes de que tú abras los labios, el Señor ya sabe de qué tienes necesidad, que esa prueba por la cual tú estás pasando, el Señor ya sabía, ya te había advertido, y Dios te dará la victoria. No dudes. Esa fe, mis hermanos, si tú dices que no la tienes porque las circunstancias están en contra tuya, que todo va de mal en peor, pídele a Dios que te aumente esa fe. Pídele al Señor que bendiga a todos aquellos que se han levantado en contra tuya. Pídele a Dios misericordia por cada uno de tus enemigos. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos un corazón compasivo, el Señor se goza de eso y acortará el tiempo de aquella bendición. Acortará el tiempo en que Satanás se deje de acusar, porque créeme que no es tu jefe, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus compañeros, no es tu familia, no es tu vecino. Es Satanás quien coloca esa división, es Satanás quien coloca aquellas dificultades, no es el Señor. Tenemos que sacarnos de nuestra mente y de nuestro corazón que los problemas provienen del Señor. Quiero enviarle un saludo muy especial a Diana, que en este momento nos está escuchando. Queremos enviarle un saludo a Diana. Bueno, la producción no nos pasa aquí el apellido, sabemos que es Diana. Diana, Dios te bendice, Dios te guarda, Dios tiene una palabra hermosa para ti en esta noche. Gracias por estar escuchándonos, por permitirnos entrar a tu hogar con este hermoso mensaje para hoy, 5 armas contra Satanás. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Hacemos un breve resumen. Las 5 armas contra Satanás es la palabra, las escrituras, la alabanza, la obediencia, la oración y la fe. 5 armas que van relacionadas entre sí. Y en la última que culminamos es la fe, un arma poderosa, un arma que debemos de pedirle al Señor que nos la ayude a desarrollar, porque si estás, recién entrado a los caminos del Señor, muchas veces se nos es difícil esta arma, pero recordemos que tenemos un Dios del imposible. Tú simplemente le pides al Señor en tu oración y lees la Biblia y te vas a dar cuenta de los milagros, de los prodigios que hizo el Señor a aquellos que le creyeron, a aquellos que confiaron en Él. Mira que el Señor abrió el mar rojo en 2 para que su pueblo pasara. Cuando los egipcios, el faraón los estaban persiguiendo, tú vas a decir, uy no, pero yo no he visto eso y a mí no me consta. Bueno, tú no lo viste, no te consta, pero está en las Sagradas Escrituras. Lee la palabra del Señor y allí verás. Cuando tú lees, debes de pedirle al Señor que te dé aquella sabiduría para entender y comprender el mensaje que el Señor te está dando a través de la palabra, y tú vas a quedar impactado de todo lo que el Señor hizo. Mira la historia de José. Cuando sus hermanos lo vendieron, José era temeroso y conocedor de Dios, y a pesar de que sus hermanos lo maltrataron, él no dudó en ningún momento
Y él sabía que todo aquello que le estaba aconteciendo el Señor lo había permitido con un propósito, y él sabía que Dios no lo iba a dejar en vergüenza, y así fue. José